Hola, saludos. En este video vamos a desarrollar el contenido 2.6, bueno, una serie de ejercicios referente al contenido 2.6 de la unidad 1 de noveno grado. Se trata de la combinación de productos notables. En este ejercicio, en este ejercicio planteado que tenemos en pantalla, podemos observar que no solamente se trata de un binomio, sino que ahora ascendemos a tres términos, es decir, tres términos. Eso significa que cuando tenemos tres términos vamos a aplicar otro proceso adicional para poder proceder con este ejercicio. En este caso, pues nosotros vamos a utilizar lo que se llama el método de sustitución. Entonces, para resolver vamos a utilizar sustitución. Ok. En la parte de sustituir, lo que se pretende es retomar una pareja, es decir, solamente dos términos de cada uno de los paréntesis, y esos van a ser una pequeña sustitución. Entonces, lo que vamos a hacer es observar cuáles son las dos partes, es decir, dos términos que son exactamente los mismos en cada uno de los paréntesis. Entonces, aquí podemos observar que esta pareja es exactamente esta misma pareja. Al tener en cuenta eso, entonces podemos concluir que x más y es una sola pareja en ambos paréntesis. Esa es la que vamos a sustituir por otra variable. Es decir, que podemos sustituirla por la letra A, por la letra B, por la letra C. Ahí va a depender de cada quien cómo se sienta más cómodo. Repito, la idea es retomar una pareja que sea exactamente la misma en ambos paréntesis y dejar de lado el tercer término en cada paréntesis. Retomamos esa pareja que se repite y la sustituimos por otra letra. Luego, en lugar de volver a escribir esta parte que ya tenemos subrayada, lo que vamos a hacer es, pues sí, sustituir. En lugar de la pareja, entonces escribimos A y luego escribimos más 2, que sería el otro término que quedó. Y después tenemos otra vez el valor de A más 2. Luego de eso que ya tenemos sustituido, lo que vamos a hacer es desarrollar este producto notable. Podemos observar que aquí tenemos un binomio que es exactamente el mismo. Es decir, que lo podemos reescribir como A más 2 al cuadrado. Y recordemos, para A más 2 al cuadrado, para un binomio al cuadrado, existe una pequeña regla que dice de la siguiente manera: el cuadrado de la primera, que sería a al cuadrado, más doble producto de la primera, que sería a, por la segunda, que sería 2, más el cuadrado de la segunda, que sería el número 2 al cuadrado. Repitiendo, entonces tenemos el cuadrado de la primera más doble producto de la primera cantidad por la segunda cantidad más la segunda cantidad al cuadrado. Desarrollamos todas esas partes y nos queda entonces que a al cuadrado más 2 por 2 es 4. Vamos a dejar el valor de a entre paréntesis, más 2 al cuadrado es 4. Pero podemos observar que nuestra variable oficial no era a, sino que a es el valor de x más y. ¿Qué significa esto? Que vamos a volver a resustituir otra vez donde aparece la a, pero con esta terminología. Entonces aquí tenemos que en lugar de a vamos a introducir x más y. Voy a utilizar un paréntesis para dejar claro que solamente estoy sustituyendo el valor de a. Entonces, en lugar de volver a escribir a, escribo todo esto dentro del paréntesis y luego tenemos que está elevado al cuadrado. Otra vez tenemos más 4 multiplicado con el valor de a y podemos observar que tenemos x más y. Eso significa que sería dentro del paréntesis x más y. Luego, después de x más y, tenemos más 4, que es el otro término que teníamos por ahí. Luego, otra vez, podemos observar que dentro de todas estas operaciones nos quedó otra vez un binomio elevado al cuadrado. Esto significa que este binomio hay que desarrollarlo. Es decir, se le aplica el cuadrado de la primera, que sería x al cuadrado, más doble producto de la primera por la segunda, más el cuadrado de la segunda. Hasta ese momento entonces tenemos desarrollado este binomio. Después proseguimos con las otras partes que nos hacen falta. Es decir, más por más da más, 4 por x, 4x, esto de acá. Después más por más da más, 4 por y tenemos 4y.
Y por último tenemos el número 4 aislado, es decir, más 4. Luego vamos a observar si hay términos semejantes. Me refiero que los términos semejantes son exactamente las mismas letras con los mismos exponentes. Pero en este caso podemos observar que no tenemos ni siquiera las mismas letras dentro de los números y no tenemos tampoco las letras con los mismos exponentes. Eso significa que podemos dejar nuestro ejercicio hasta acá o ordenarlo de otra manera. Si usted quiere lo puede ordenar por grados, es decir, x al cuadrado más y al cuadrado más 2xy más 4x más 4y más 4. De esta manera, entonces ya hemos concluido con nuestro ejercicio y nos queda hasta acá. Ahí tenemos entonces nuestro ejercicio resuelto. Vamos con otro segundo caso. En nuestro siguiente ejercicio podemos observar que tenemos un binomio que dice a menos 3 al cuadrado más x al cuadrado menos 2 por x al cuadrado más 2. Vamos a hacer unas pequeñas diferencias. El primer binomio, este de acá, todo eso está elevado al cuadrado, es decir que ahí tenemos un binomio cuadrado. A eso le vamos a aplicar la regla que dice el cuadrado de la primera menos el doble producto de la primera por la segunda, y acá podemos observar que tenemos dos binomios que son aparentemente similares, pero con una pequeña diferencia que es del signo, es decir, uno resta y el otro suma. Para este tipo de binomios existe otra regla también para ellos. Entonces procedemos con nuestro desarrollo. Como es un binomio al cuadrado, nos quedaría el cuadrado de la primera menos doble producto de la primera por la segunda más el cuadrado de la segunda. De esta manera entonces ya hemos aplicado nuestro primer producto notable. Recordemos que cuando es un binomio que tiene el signo menos, este signo del doble producto va a cambiar, es decir, menos. Si este fuera más, entonces aquí todo va a ser en términos de más, pero en este caso pues es menos, menos, más, y acá me voy a auxiliar de un pequeño corchete. Dentro del corchete vamos a escribir las respuestas para cada uno de ellos. Podemos observar que tenemos una diferencia de cuadrados. En este caso pues vamos a hacer diferencia en el sentido que proviene de algo similar a esto. A más b, a menos b. Entonces, cuando proviene de algo similar a eso, que un binomio sume y el otro resta, la regla es bien sencilla. Dice de la siguiente manera: que se extrae la primera cantidad, se eleva al cuadrado, menos la segunda cantidad al cuadrado. Eso es justamente lo que vamos a hacer en este binomio. Entonces nos queda que la primera cantidad es x al cuadrado. Quedemos claro que se toma exactamente tal cual está escrita. Es decir, x al cuadrado se toma justamente, literal, así como está escrito. Entonces solo se retoma una tan sola vez y la escribimos x al cuadrado, pero dice la regla que la primera cantidad se eleva al cuadrado. Entonces aquí nos quedaría al cuadrado menos la segunda cantidad, podemos observar que es el número 2. Entonces aquí nos quedaría 2 elevado al cuadrado. Ya tenemos entonces desarrollado esa parte. Nuestro siguiente paso entonces va a ser desarrollar las multiplicaciones y las leyes de los signos. Entonces empezamos acá. A al cuadrado, 2 por 3 es 6, a más 3 al cuadrado es 9. Más, en este caso pues vamos a desarrollar primero lo del corchete. Entonces aquí tenemos x al cuadrado elevado al cuadrado. Aquí en este caso vamos a hacer uso de una pequeña regla de los exponentes que dice de la siguiente manera: cuando tenemos una base que ya posee su propia potencia, es decir, x al cuadrado, y este se vuelve a elevar a otra potencia, esto de acá, ¿qué es lo que se va a hacer? Simple y sencillamente se van a multiplicar estos dos, es decir, como que tengamos x elevado 2 por 2, esto de acá sería a la cuarta. Entonces, nuestro resultado de x al cuadrado elevado a la cuarta nos quedaría, de x al cuadrado elevado al cuadrado nos quedaría x a la cuarta menos 2 al cuadrado es 4. Ya tenemos entonces listo para sacarlo del corchete. Entonces, a al cuadrado
menos 6a más 9, más por más da más, x a la cuarta más por menos da menos 4. Vamos a hacer un poco más grande la x. Ya tenemos parte de nuestro proceso. En este caso, pues son variables diferentes. La sugerencia es que se ordenen de menor a mayor con respecto al exponente. Vamos a fijarnos quién tiene el mayor exponente. En este caso, quien tiene el mayor exponente es x a la cuarta. Luego tenemos más a al cuadrado. Luego vamos a observar que hay otra a, sería menos 6a más 9 menos 4 y desarrollamos esta resta. Entonces tenemos que x a la cuarta más a al cuadrado menos 6a, 9 menos 4, eso es igual a más 5. De esta manera entonces ya tenemos desarrollado nuestro ejercicio y también una respuesta completa. Concluimos entonces también con nuestro video. Habiendo desarrollado estos dos ejercicios, recordemos que es combinación de productos notables. Este contenido se trata de ir aplicando todas las reglas de los productos notables vistos en los contenidos anteriores. Entonces, para que sea efectivo, es la sugerencia que se estudie bastante la regla de los productos notables, que una de ellas dice el cuadrado de la primera más el doble producto de la primera por la segunda más el cuadrado de la segunda, y así sucesivamente con las otras que aparecen por ahí en su libro de texto. Nos vemos entonces en la próxima edición.